Bueno, señores, muy buenas tardes, tutor, compañeros, un cordial saludo. Mi nombre es René Alexander Timaná, soy de la ciudad de Pasto. Actualmente resido en la ciudad de Medellín y por lo tanto estoy matriculado en el CEAD Medellín. Principalmente mis aficiones deportivas son el fútbol y el baloncesto. Mis hobbies particularmente son la lectura e ir a cine. Actualmente me encuentro desarrollando una parte electrónica en el Ministerio de Defensa, por lo cual opté por estudiar con mis estudios de ingeniería para perfeccionar esos estudios técnicos y parte empírica que tenía. Compañeros, luego de revisar la guía integrada de actividades, el sílabus, la rúbrica de evaluación de este curso de algoritmos, así como el entorno ABA, inicio a desarrollar las actividades como tal. Uno de los aspectos para desarrollar es la evolución histórica de los lenguajes de programación. ¿Qué tenemos sobre ellos? Sobre ellos tenemos los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación no vienen décadas atrás, ni tiempos mucho remotos. Ellos simplemente vienen hace unos 40, por muchos 50 años. Es algo nuevo que se inició y que es algo que viene en la actualidad. Nos trae muchos desarrollo en diferentes partes, la economía, social, político, desarrollos que se aplican en diversas situaciones. El inicio comenzó con el matemático Charles Babbage, quien diseñó la primera máquina programable. Pero por diferentes temas de recursos, en ese momento recursos tecnológicos, no pudo desarrollar sus algoritmos ni aplicarlo en mencionada máquina. Posteriormente, Ada Lovelace fue la primera programadora y fue la que creó el primer algoritmo teórico. Con la particularidad de que fue con la máquina de Charles Babbage. Posteriormente, Grace Murray Hopper en 1906-1909 creó el primer compilador AO con UNIVAC 1 en 1951. De ahí viene una serie de evoluciones a través de una cronología. Es de tener en particular de que la primera programadora que creó el logaritmo fue una mujer, y la antesala también es una mujer. Aspectos de que en la actualidad no vemos mucho al género femenino metido en esta práctica de la programación. Posteriormente, en 1943 se creó el COLSUD 123 para el campo militar, especialmente para el desarrollo. En el 46 el ENIC, en el 60 se creó el circuito integrado, en el 71 el microprocesador, en 1981 IBM creó el primer PC. Posteriormente esto los podemos catalogar como de primera generación. Posteriormente, los de segunda generación, para el año 70 iniciamos con Blaise Pascal, el matemático Blaise Pascal. Fue en 1970 que creó el lenguaje de programación. En el 72 se crearon el lenguaje SEG y Prolog. En el 73 el ML Function, que es un lenguaje funcional. Pues luego les hablaré más o menos parte de lo funcional. En el 75 el lenguaje Shen. En el 178 SQL, que es para crear base de datos. De este lenguaje también les hablaré posteriormente,
qué lo tengo? Para diferenciarlo con otros tipos de lenguaje. Luego llegan en los años 80 los lenguajes imperativos de poder. Los lenguajes imperativos de poder, ¿qué son imperativos de poder? Son los que usan variables y variables y sus sustancias más complejas. Son variables y sustancias más complejas. Entre ellos está en el 80 el C++, en el 84 MATLAB, en el 85 Eiffel, y en 1900 ERLAC, y en 1987 el Perl, por mencionar algunos. En los años 90 los lenguajes desarrollaron los lenguajes funcionales, que son los lenguajes funcionales construidos por definición de funciones a través de funciones aritméticas. Entre estos está en el 90 el Haskell, 91 el Python, 1993 Ruby, 1900 Cross, 1995 Java, que también voy a hablar de él, 1995 JavaScript, y en el 2000 C#, que también vamos a hablar posteriormente. Aparte de esto, hay unos lenguajes que los catalogamos de acuerdo a la consulta como lenguajes padres, que a partir de uno se desenvolvieron otra serie de lenguajes de programación, como en el 57 el lenguaje Fortran con Algol desarrolló Algol y Basic, en el 58 Algol, que desarrolló a Pascal, módulo 92 y Simula, y Pascal lo teníamos acá en segunda generación. En el 58 Lisp con Clojure y Shell, en el 59 COBOL, y COBOL, que es un lenguaje que del 59 que actualmente se usa en las empresas de seguridad constantemente, y se usa en las empresas de seguridad y en los bancos. El 62-67 Simula, C++, en el 63 C++, Java, C# y Objective-C. O sea, eso como parte de la evolución como tal de los lenguajes de programación, que hasta la fecha siguen evolucionando. En el momento tenemos a C++ como uno de los más evolucionados y perfeccionados hasta la fecha, que tiene una serie de capacidades que se pueden desarrollar y se ajustan al conocimiento de la programación y de los sistemas. Continuamos. La diferenciación de por lo menos 5 lenguajes de programación. En estos 5 lenguajes de programación hice una revisión de varios lenguajes y quise tener unos que se complementaran unos con otros, y entre ellos encontré el lenguaje SQL, como les mencioné anteriormente, que es un lenguaje desarrollado especialmente para facilitar la consulta de bases de datos. Este lenguaje viene en PHP y también sirve para definir procedimientos de inserción y de consulta de datos, y funcionan con SQL. Igualmente se pueden acoplar a las bases de datos, a hipertextos de páginas web. Posteriormente seguimos con el lenguaje C. El lenguaje C fue creado en 1972 por Dennis Rich, que justo con Thomson había diseñado actualmente el sistema operativo Unix 1999. El lenguaje C es un lenguaje moderno que tiene propósito general que combina las características de un lenguaje de alto nivel con las características de un lenguaje de bajo nivel. Es el lenguaje más usado por los desarrolladores profesionales y tiene aplicaciones en procesamiento de datos, base de datos. Aquí hay una similitud con el lenguaje SQL, y tiene aplicaciones científico-técnicas. Hay que aclarar que es un lenguaje pequeño que posee pocas instrucciones, es conciso y es fácil, de acuerdo a lo consultado, es fácil de manejar.
El lenguaje C++, ¿qué es? Es la evolución del lenguaje C, el sucesor del lenguaje C, desarrollado por Bertrand Trompson en los laboratorios Bell al principio de la década de los 80. C++ introduce la programación orientada a objetos en C. Sin embargo, C++ es aún más complicado de aprender que C, dado que C es un subconjunto de C++. Para aprender C++ significa aprender todo acerca de C y después aprender la filosofía de la programación orientada a objetos y el uso que hace C++ de la misma. ¿Qué es la filosofía de programación orientada a objetos? Orientada a objetos es que usa todo tipo de objetos en sus interacciones para diseñar aplicaciones informáticas. E igualmente tiene relación con SQL y lógicamente con el lenguaje C. El lenguaje Java nació para intentar encontrar una solución a un problema. ¿Qué tipo de problema? Una serie de dispositivos electrónicos de bajo costo necesitan ser actualizados y constantemente. De acuerdo a esa necesidad surgió el lenguaje Java. Es escrito a través del lenguaje alto nivel con C++ y su lanzamiento presentado en 1995. Los programas escritos en Java pueden ejecutarse desde cualquier punto de red, y Microsystem, que es la empresa que ofrece de forma gratuita y abierta las herramientas y el desarrollo para Java. Por último, uno de los más importantes es el lenguaje C#. C# es un nuevo lenguaje de programación diseñado para crear un amplio número de aplicaciones empresariales que se ejecutan en NetFramework. Supone una evolución de Microsoft C y C++, escrito en un lenguaje de alto nivel con C++. O sea que es la evolución de C, de C++ y algunas evoluciones de Java. Creado por el danés Anders Hørnix, que diseñó también los lenguajes Turbo, Pascal y Delphi. Con el C++ se pretendió que incorporase las ventajas o mejoras que tiene el lenguaje Java. Su sintaxis es muy similar a la de Java. Se declara que con este lenguaje ahorramos tiempo en la programación, ya que tiene una librería y una clase muy compleja y muy diseñada. C++ es un lenguaje independiente que originalmente se usó para producir programas sobre plataforma .NET. Principalmente escogí estos lenguajes porque se relacionan el uno con el otro, y el uno es la evolución del siguiente hasta que actualmente implementamos, aunque podemos decir que se implementan gran cantidad de pero cada uno ha tenido una evolución constante en el proceso de la programación. Algunas otras de desarrollo son las tendencias en cuanto a la programación de computadores. Estas tendencias hay una serie de tendencias actuales y tendencias actuales como aumentar el soporte para la programación funcional en lenguajes importantes utilizados comercialmente, construir lenguajes para apoyar la programación concurrente y distribuirla, igualmente desarrollo de software orientado a componentes, metaprogramación y reflexión del acceso al árbol de sintaxis abstracta, mayor énfasis en cuanto a distribución y movilidad, integración con bases de datos, incluyendo XML y bases de datos relacionales. Aquí hay que tener en cuenta SQL, interfaz gráfica, puerto abierto, desarrollo de lenguajes, programación orientada a aspectos. Anteriormente está orientado a objetos, aquí tenemos la tendencia de que se está orientado a objetos, y lenguajes que soporten programar sobre procesadores GPU. También hay que tener en cuenta las últimas tendencias, y aquí traje un ejemplo de las últimas tendencias en el campo de los chips y los microprocesadores. Es el chip cell. Este chip es desarrollado de forma conjunta, entre unas de ellas es el desarrollador, la empresa Sony,
capaz de ofrecer un rendimiento equivalente al de un superordenador y una velocidad superior de los 4 gigahertz. Entre sus características contiene 234 millones de transistores, tecnología de 90 nanómetros y soporte para múltiples sistemas operativos simultáneos, multinúcleo con gran capacidad de procesamiento. Quisiera traer a relación, antes de pasar los estilos de programación de acuerdo a los que mencionamos anteriormente. Para tener claro, los estilos son orientado a objetos, programación orientada a objetos, imperativa, entrada, procesamiento y salida de datos, funcional, con funciones, los datos son funciones, los resultados pueden ser el valor o una función, lógicos, con operaciones lógicas para inteligencia artificial, y concurrente, que se encuentra actualmente en eso. Para otro tipo de comentario que hace referencia a las buenas prácticas de la programación. Las buenas prácticas de la programación es de tener en cuenta que estas van de acuerdo al gusto del programador y de acuerdo a las necesidades que él tenga ante esto. Los gustos, ¿por qué? Porque si yo desarrollo, suponiendo en JavaScript, y todos mis trabajos y mis compilaciones las hago con este lenguaje, cuando yo trabaje con otro tipo de lenguaje, pues no me voy a sentir a gusto, porque con este ya tengo mayor capacidad de rendimiento. Pero hay que tener en cuenta que cada uno nos presenta una gran cantidad de aspectos que nos llevan cada uno a dar una solución, tal vez por un camino o por otro camino diferente. Tal vez el uno sea más largo, tal vez el otro nos brinda un camino más corto, pero en realidad nos brindan y nos suministran soluciones que nos permiten aplicarlas de acuerdo al momento y a la situación que tengamos que sobrellevar. Posteriormente vamos a hablar sobre los comentarios sobre el lenguaje de programación C#, tanto al 2013 como al 2015, que es la última versión. ¿Qué podemos hablar sobre esto? C# desde el 2008 empezó con aspectos funcionales y es imperativo orientado a objetos. Tiene un tipado estático y nunca tiene una cadena, con tipado estático y dinámico en algunos tipos de fuente. Asimismo, C# usa plataformas y multiplataformas multidispositivo. Tiene versiones para sistemas operativos Mac y Linux. No hubo mucha diferencia para Office 365 en 2013 y 2015, prácticamente son los mismos. Otra cosa que podemos resaltar es que realiza modificaciones en vivo y tiene la posibilidad de alojar en su propio servidor. Aquí traje un ejemplo, espero lo podamos observar. Vamos a observar y es respecto a antes, para comprobar si un elemento es nulo o no, escribíamos una instrucción de la siguiente manera. No sé si la podemos ahí observar de la siguiente manera. En la parte izquierda miramos cómo está escrita la instrucción. Ahora, con la nueva sintaxis en C# simplemente queda reducido a esto. La misma sentencia de arriba queda reducida a esto. Es una de las capacidades y de las bondades que nos suministra C#. Asimismo, traje unas novedades en cuanto a IDE, que es la novedad más llamativa de un proyecto, donde se analiza por partes los ficheros JSON y se analiza cada uno de ellos: el Bower JSON, el Power JSON, el Project JSON y el Config JSON, que a la vez nos presentan mejoras
a la hora de programar con C#. Es de tener presente de que este sistema de programación, este lenguaje, de acuerdo a lo investigado, se muestra muy práctico y trae muchas cualidades y mucho de otros lenguajes, y lo que ha hecho es sintetizar todas esas clases de lenguaje, convertirlos en uno solo, presentarlos y darle al programador, que es una herramienta más fácil para su manejo. Pues compañeros, no siendo más, espero que les quede claro mi mensaje. Al tutor, cualquier tipo de comentario, cualquier aspecto, estoy bien recibido a recibirlo. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad. Muchos éxitos y saludos. Gracias.